Muy bien. Eh, Abra su Biblia en el libro de Habacuc. En el libro del profeta Habacuc vamos a leer una porción que quiero que la leamos varias veces y despacito. Está en el capítulo 2, Habacuc está cerquita del Nuevo Testamento. Cerquita del Nuevo Testamento. Página, ahorita le digo el número de página. No, este ni tiene número de página. ¿Por qué no tiene número? La mía, 1063. 1063. Pues por ahí está. La mía, 962. Pues por ahí está. Según su versión, según su edición, es el número de página. Capítulo 2, versículo 3. Ponga cuidado con lo que dice. Voy a leer la Reina Valera. Dice así. ¿Ya lo tiene? Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Vamos a leerla otra vez. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Y este versículo nos da varias cosas, y ahí hay una cosa que yo veo que tiene que ver con el tiempo. El tiempo. Y luego otra cosa que tiene que ver con el ritmo. Con tiempo y con ritmo. Los que saben de música, yo no sé de música, pero entiendo que la música lleva un tiempo, lleva ritmos, y que no es tan sencillo. El domingo Luis me platicaba, yo pensaba que, por ejemplo, en la batería lo más difícil era cuando iba rápida la batería, pero en realidad lo más difícil es cuando va lento, ¿no? Ahí cambia el ritmo, y porque implica otras habilidades, a lo mejor, otras maneras de escuchar la música. Y entonces yo pensaba que al revés, yo que no sé de música, pero este versículo nos marca una idea de tiempo y nos marca también una idea de ritmo. O sea que hay dos cosas ahí que son importantes, el tiempo y el ritmo. Lo voy a leer otra vez. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, pero fíjate qué raro, porque dice que tarda, pero no tarda. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, o se apresurará, o tardará. ¿Cuál de las dos? Pero ¿te fijas cómo parece como que si no tuviera tanto sentido? O solamente a mí me pasó esta como especie como de confusión. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esta palabra la relaciono, aunque no voy a hablar de eso, la relaciono con lo siguiente. Por mi trabajo, yo observo permanentemente lo que acontece a nivel político y a nivel social. Para mí es muy importante, además de interesante, muy interesante los cambios que yo observo a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Entonces, permanentemente estoy observando cómo se mueven las cosas. Y en los últimos tiempos, por cierto, yo no sé si les pase lo mismo que a mí, pero mi sensación del tiempo está variando drásticamente. Los días se me pasan así. Yo no sé si a usted le pase, pero pareciera que como que los días pasan muy rápido.
Sin duda es percepción, porque el día sigue teniendo 24 horas. Habrá variado por segundos o menos de segundos, habrá variado por los terremotos y lo que usted guste mande, y cómo se ha movido el eje de la Tierra, quizás, pero ha sido prácticamente nada. Pero la percepción del tiempo, por lo menos en mi caso y por lo que yo sondeo, la percepción del tiempo está cambiando drásticamente. El tiempo parece que se va rapidísimo. El día se va en un abrir y un cerrar de ojos. Así es que yo creo que no es casual. Yo creo que hay algo, no oculto, pero sí hay cierto misterio que tiene que ver con la palabra de Dios y por qué este cambio en la modificación de la percepción del tiempo. Insisto, los segundos siguen teniendo, los minutos siguen teniendo 60 segundos y así ya me entendió. Pero en términos de percepción sí que está cambiando drásticamente. Ahora, este versículo me hace recordar un poco, y digo solamente un poco, y aquí lo voy a cerrar, me hace recordar la teoría de la relatividad de Einstein. Pero bueno, eso ya cierro el paréntesis. Y yo estoy registrando un cambio que es muy sustantivo, muy importante que está pasando a nivel político. Y también no me voy a extender en esto para no aburrir ni nada, pero yo estoy viendo lo siguiente. Quizá como nunca antes estamos viendo dos cosas a nivel político y a nivel político en los países importantes. No que el nuestro no sea importante, es importante para nosotros, pero no es de los más importantes en el mundo. Me refiero a las potencias mundiales. El discurso está cambiando. Noto dos cambios muy importantes en el discurso que tienen que ver con nosotros. Por eso es que me llama la atención. Uno, hay un uso intensivo del discurso religioso que no había en la política. Se supone que desde hace 500 años los sistemas políticos o los estados nacionales se volvieron laicos. Y hay una separación iglesia-estado. Así conviene, así dice la ley, pero lo que estoy viendo en los últimos tiempos es que, por lo menos en el discurso, esa separación iglesia-estado se está rompiendo y cada vez hay más un discurso religioso. Eso por un lado. Y luego, lo que ya me llamó particularmente la atención es que ese discurso religioso está cambiando y ahora es un discurso no solamente religioso, sino que es un discurso claramente apocalíptico. Pero claramente, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, del todavía más poderoso o el segundo más poderoso ejército de la tierra, está diciendo así: hagamos las cosas y aceleremos las cosas. Fíjate, y no, ahí están los discursos, para que se construya el tercer templo en Jerusalén. Yo nunca había escuchado eso, no lo había escuchado. Lo conocíamos nosotros como cristianos, pero ya que a nivel político lo digan, ya cambia radicalmente la dimensión de lo que estamos viendo. Por eso yo voy a insistir en que no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Hay un cambio ahí muy importante. Y luego, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está también justo en el mismo discurso que su aliado Estados Unidos, acelerando, ellos dicen así, acelerando la venida del Mesías, cuando ellos ni entienden puntualmente, no entienden como nosotros lo que están diciendo, pero ellos están buscando acelerar la venida del Mesías. ¿Tú escuchas lo que están diciendo? Eso es un cambio radical. Y para ellos, para los israelitas o los judíos o lo que sea, porque tengo mis dudas, ya luego le platico por qué, el discurso es que en la medida que lo destruyan a Irán, podrán construir el tercer templo.
Si quitan a Irán del plano, pueden tirar la mezquita de Al-Aqsa y construir ahí el tercer templo. Pero ahora, nosotros como cristianos tenemos mucho tiempo que escuchamos esto, pero no lo había yo escuchado al menos a nivel ya del presidente Trump, del primer ministro, del secretario de guerra de Estados Unidos. Ese es un cambio fundamental. No había pasado. Pareciera que hay gente interesada en acelerar las cosas. Y lo que estamos viendo en el mundo es una especie como de aceleramiento de cosas. Por eso yo empezaba hablando de nuestra percepción del tiempo y por qué pareciera, por lo menos a nivel personal, que el tiempo se va así. ¿O no le pasa a usted? Yo no sé si tenga que ver con el aparatito, si tenga que ver con la cantidad de cosas que hacemos. Yo no sé si tiene que ver con la cantidad de información que tenemos, que es tantísima la información, que parece que todo va muy rápido. O sea, hay un cambio ahí, muy importante. Yo solamente lo quería marcar porque sí creo que estamos en un tiempo especial, sí creo que estamos en un tiempo que no es para perder el tiempo. Ahora, regresemos a Habacuc. Si me puedes poner, Edgar, la recta numérica. ¿Se acuerdan? La primaria, la ranita, que daba saltos para adelante, saltos para atrás. Los que aprendimos la recta numérica con la ranita, nos acordamos de esto. Bueno, imagínese, piense en este versículo con esta sencilla recta numérica. Vamos a leerlo otra vez. Y dice así. Yo sé que le va a empezar a hacer sentido lo que voy a decir. Aguánteme. Ya sabe que las introducciones son largas. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Ahora, piense en que este versículo tiene que ver con la recta numérica. Y según esa recta numérica, hay 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada cachito es un tiempo. Ahora, lo que está diciendo aquí es como si del 0 al 4, ya se fijó que todos los cachitos son iguales, ¿no? Del 0 al 4 pareciera que todo tiene el mismo ritmo. Usted póngale el ritmo que quiera. Pero del 4 al 5 dice que, o yo lo veo así, yo me lo imagino así, que del 4 al 5, que sigue siendo el mismo tiempo, en ese tiempo hay un aceleramiento, es decir, un cambio en el ritmo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, aunque la visión tardara, o sea, del 0 al 4, parece que esos 4 tiempos tienen un mismo ritmo. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Por lo tanto, podemos decir que del 4 al 5, que es un mismo tiempo, hay un cambio porque se acelera. Es como si la ranita de la recta numérica tardara menos, aparentemente del 4 al 5, pero básicamente es porque cambió el ritmo y tiene un ritmo acelerado. Y ahí otra vez me recuerda la teoría de la relatividad de Einstein. Porque tiempo y espacio son relativos. Ahora yo quiero marcar eso. Fíjate cómo entonces la Biblia nos está diciendo que hay una especie de aceleramiento. Ahora, yo pregunto, ¿habrá alguien aquí interesado en que se le aceleren ciertas cosas?
¿Habrá alguien aquí que piense, es que yo he esperado, he pedido por algo que parece que no llega, que no lo veo concretado, y me gustaría que eso se apurara, porque ya necesito que lo que estoy pidiendo, ya necesito que lo que anhelo, ya necesito que esa bendición que Dios tiene para mí, que la he esperado por tanto tiempo, yo necesito que se acelere? Y pregunto, ¿habrá alguien aquí interesado en que se le acelere algo? Dios, Señor, no llega. Porque a veces pareciera que las cosas tardan en llegar. Fíjate, parece que todo va muy rápido, menos lo que queremos a veces. Y eso es lento, lento, lento. Ahora, yo traigo una palabra para aquel que esté interesado en que se le aceleren las cosas, menos el corazón. Menos el corazón. Aceleramiento. Yo siento para la congregación un tiempo de aceleramiento, un tiempo de aceleración. Yo estoy viendo, o no sé si son mis ganas de ver, pero no creo, yo estoy viendo que las cosas en la congregación se están acelerando. Y yo declaro en el nombre de Jesús que las cosas en esta congregación, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, van a comenzar a acelerarse, van a comenzar a cobrar un ritmo distinto. Cuando yo estudiaba, me pasaba lo siguiente. A veces los paso al costo. Yo soy de esos. Que, por ejemplo, en matemáticas, que en mi caso era medio mi coco, pero como bien dijo mi pastor, más bien era mi coco por traumas, no por burro ni por bruto, sino por traumas de niño. Pero en fin, es otra historia. Me pasaba lo siguiente, que me atoraba con un tema. En mates todo secuencial y todo rápido, todo secuencial. Si no entiendes lo primero, no entiendes lo segundo. Si no entiendes lo primero, no entiendes lo segundo y te atoras. Te atoras. Y te tardas entonces. Entonces, en matemáticas me pasaba que estudiaba, me atoraba y pasaba el semestre, me la pasaba en blanco porque no entendía ni jota. Me reprobaban, bueno, una sola vez nada más, en la prepa. Una sola vez me reprobaron. Y como que me atoré. Y entonces, cuando me reprueban, digo, no, espérame, ya, algo tengo que hacer. Y pareciera ser que cuando me reprobaron y pasó algo en mi vida, me desatoré y después así lo comprendí. Como que tardé mucho en agarrarle la onda, pero hubo algo, una partecita, no sé qué exactamente, que me desbloqueó y pum, vale, todo se aceleró. Entonces, todo lo demás, lo del semestre empezó a caer así como en cascada, rápido le agarré la onda. Y el típico, pues estaba re fácil. ¿Cómo es que reprobé si estaba tan fácil? Pues sí, porque hay algo que te atora. ¿Hay alguien aquí atorado? Péguese en las rodillas para que. Así decía mi mamá. ¿Estás atorado? Pégate en las rodillas. Si tardabas en el baño más de 10 minutos, pues ¿qué estás haciendo? Pégate en las rodillas, me decía. Y eso que no había celular, ¿no? Ni me metía con el periódico, ni nada por el estilo. Por ejemplo, a mí me gustan del tipo de películas siguientes. A mí me gustan las películas de intriga o de misterio. Me gustan las películas que al principio no le entiendo ni jota. No les entiendo nada al principio y eso me gusta porque impide que me imagine el final y eso me mantiene pendiente. Entonces me gustan las películas que la mitad de la película no entendí nada, o sea, veo cosas, se me hace interesante, pero no le entiendo nada y como que al final me empiezan a caer veintes. Y entonces, ya que llega los últimos 20 minutos de la película, donde se dice todo lo que va a pasar, empieza a cobrar sentido todo lo que viste atrás y no le entendías nada. ¿No les ha pasado así con las películas? O a la mitad de la película pasa algo trascendental que te ayuda a que empieces a atar cabos y entonces tu comprensión de lo que viste en la película se acelera y te empiezas a imaginar cosas y bien padre. A mí me gustan esas películas. O me ha pasado también, ¿quién ha armado un rompecabezas? ¿Cuánto ha sido lo máximo que has armado? ¿1000?
esa que tiene mucha paciencia, y pone en el piso, se extiende. Pero desde beber así, extiende su rompecabezas, ahí está. Y en el rompecabezas a veces pasa algo, que a veces como que unas partes parecen muy fáciles y en otras partes como que te atoras. A mí, a lo mejor usted es muy listo y sobrenatural, pero yo como que me atoro, ya como que me bloqueo y digo, no, ya lo tengo que dejar por la paz y otro día. Y a veces me ha pasado, seguramente también le ha pasado a usted, que quieren bonar una pieza y a fuerzas la quieren bonar de una forma o en una parte y no cabe la canija pieza. Y dices, no, por aquí no es, y le buscas por otro lado y le buscas, y como si estuvieras atorado en eso. Pero ya que logras embonar esa pieza en el lugar correcto, las cosas empiezan a... ¿Me sigue? Muy bien. Okay, ya cierro la introducción. Entonces, Padre, por favor, dale sentido a esta palabra, Señor, para alguien. Que sea, Señor, un tiempo de aceleración, Señor, para el que tenga, Señor, que acelerarse cosas en su vida, Señor. Las bendiciones, Señor, estancadas, las bendiciones que no llegan, Señor, yo declaro en tu nombre, Jesús, que llegarán, Señor. Aún, Señor, yo oro, Señor, por si hay alguien aquí, Señor, que esté pidiendo alguna explicación, alguna señal, alguna respuesta de parte tuya, Señor. Yo oro, Señor, para que en tu nombre, Jesús, esa palabra, esa señal, Señor, esa situación que quiere que se resuelva, Señor. Yo oro, Señor, para que se resuelva en tu nombre, Jesús, y se aceleren tus bendiciones, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y entonces el profeta Habacuc, ahorita vamos a llegar por qué está escribiendo esto. Muy bien. En este versículo hay tres cosas ahí que se conjugan. El primero es el tiempo. La segunda cosa que está ahí es el ritmo. Y la tercera cosa que está ahí es la espera. Así es que en esta recta numérica del 0 al 4, pareciera que Habacuc está viviendo un momento de espera. Están corriendo los tiempos, pero son tiempos en los que Habacuc está esperando. ¿A cuántos les gusta esperar? A mí no me gusta esperar. Ni las tortillas, ni la comida, no me gusta esperar nada. Soy o era impaciente. Pero tengo una receta buenísima para el impaciente. Su nombre es IMSS. Usted dirá, ¿hay aquí algún impaciente? Todo el mundo baja la mano. Señor, mándalo al IMSS. ¿Verdad? No es cierto. Pero del 4 al 5, la dinámica de las cosas para Habacuc y para el pueblo de Israel va a cambiar drásticamente. Muy bien. Entonces, dice así. Vamos a leer que hay tres cosas entonces: tiempo, ritmo y espera. La espera la definimos como una actitud del alma relacionada con la paciencia y relacionada con la capacidad de ver a largo plazo, que es una cosa que tenemos que desarrollar. Ahora yo te voy a decir una cosa que es muy importante que lo sepas. ¿Cómo verías una película de intriga si ya conoces la trama de la película? ¿Con paciencia o sin paciencia? ¿Cómo la verías? Otra vez te pregunto, ¿cómo verías una película de intriga la segunda vez que la viste? ¿Con paciencia o con impaciencia? Ya ni le pones atención, pero en realidad la ves con paciencia básicamente porque ya conoces el desenlace de la historia. Ahora déjame decirte que tú y yo conocemos el desenlace de la historia o no conocemos el desenlace de la historia. Sí lo conocemos, hermano amado, tú y yo conocemos el desenlace de la historia, así es que dile al que tienes al lado, no te preocupes ya, te va a ir bien. Yo ya vi el final de la película y te va a ir bien. No hay manera de que te vaya mal, hermano amado. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que anhelamos. Por lo tanto,
Tu película, la película de tu vida acaba bien. Tranquilo, 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 acaba bien. Y nosotros estamos del lado correcto de la historia. Nosotros ganamos al final. Tranquilo, tranquilo. Ahora, pero necesitamos algo que es muy importante. ¿Por qué entonces, si los cristianos ya sabemos el final de la película, por qué nos desesperamos? ¿Mande? Ah, bueno. Pero aunque estuvieras en el seguro, ya conocemos el final de la película. Por eso no voy para allá. Pero ya conocemos el final de la historia. ¿O no la conoce? Le diga, pastor, platíquemelo, pastor, porque no me lo sé. Pues le estoy diciendo, el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para darnos el fin que anhelamos. ¿Cuál es el fin que anhelas? ¿Cuál es el fin que anhelas para tu familia? ¿Cuál es el fin que anhelas para tu vida laboral? ¿Cuál es el fin que anhelas para tus hijos? Hermano amado, déjame decirte que el Señor va a obrar y te va a dar ese fin que esperas. No te desesperes. Calma. Que tu pulso no pase los 60 latidos por minuto. Tranquilo. Aquí todos en bradicardia y no en taquicardia. Tranquilos. Muy bien. Entonces, la espera es una actitud del alma. Fíjate entonces que la espera no tiene que ver con el tiempo ni con el ritmo, sino tiene que ver con una actitud del alma, que es estar confiado. Muy bien. Capítulo 1 de Habacuc. Fíjate, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1. Te faltó la ranita, Edgar. Eso no te dije, ¿va? Dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. Fíjate, la profecía que vio Habacuc. Habacuc vio algo. Dice así, fíjate lo que está diciendo Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Cuántos pueden decir, Señor, pero he orado de todas las formas y no me oyes? ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. El profeta Habacuc tiene una queja delante de Dios. Dice, Señor, me está yendo mal, estoy viendo puras tristezas, estoy viendo puros problemas, puras broncas en mi vida. ¿Por qué, Señor? Eso es lo que está diciendo Habacuc. ¿Por qué me está yendo tan mal? Señor, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, Señor, ¿por qué a mí? Habacuc está diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites que me pase todo lo que me está pasando? ¿Alguien lo ha dicho? ¿O yo soy el único que le ha preguntado cosas así a Dios? Yo creo que todo, Señor, ¿por qué a mí? Ahora, cuando uno tiene porqués, esto no está en la Biblia, pero sí está en la Biblia no literal. Yo digo así, bienaventurados los que preguntan por qué, porque ellos tendrán respuesta. Bienaventurado el que se pregunta qué rayos está pasando, qué rayos me está pasando, qué rayos está pasando en mi vida. Bienaventurado el que no le entiende a su vida y dice, ¿por qué tantas broncas? ¿Por qué no puedo estar tranquilo? ¿Por qué no alcanzo lo que quiero alcanzar? Bienaventurado el que tiene esas preguntas para Dios. Porque si espera, tendrá respuesta. Habacuc está lanzando un porqué que tiene que ver con una duda legítima acerca de lo que ve y no alcanza a explicar por qué está viendo tanta destrucción, tanta maldad, tanto mal para su vida.
Pero también ese por qué expresa queja. Queja de aquel que se impacienta, queja de aquel que no sabe esperar y no tiene claro el final de la historia. Y entonces, al no tener claro el final de la historia, Habacuc pregunta un por qué y se queja delante de Dios. Le dice, Señor, ¿por qué? Ahora, la incomprensión de este por qué tiene que ver, fíjate hermano, yo lo voy a decir así, tiene que ver con falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Ahora, muchas veces no alcanzamos a respondernos por qué nos pasa lo que nos pasa, básicamente porque nos falta entendimiento. Ves lo que te pasa, pero no entiendes lo que te pasa. Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Pero yo quiero decirte hoy que el Señor abra tu entendimiento y añado lo siguiente. El entendimiento tiene que ver con la revelación. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque, siguiendo el ejemplo de matemáticas, en mi caso, creo que fue en tercer semestre, algo así. Ni estaba tan difícil. No estaba difícil. Pero me explicaban eso que según yo no entendía, me lo explicaron un chorro de veces. Pero hubo algo que en ese momento fue como un despertar. Yo lo digo así, fue como una especie de revelación que me desatoró por completo. Ahí voy. Ahora, fíjate lo que sucede. En el verso 6 y 7, Dios le responde a Habacuc. Habacuc se está preguntando, Señor, ¿por qué pasan tantas desgracias? ¿Por qué me va tan mal? Le está preguntando a Dios y se está quejando delante de Dios. Y en el versículo 6 y 7, Dios le responde. Fíjate lo que le responde Dios. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Siguiente. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Fíjate lo que Dios le está diciendo. A la pregunta de Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? Dios le está diciendo a Habacuc, porque yo levanto a los caldeos. Lo cual quiere decir, porque yo te estoy mandando ese mal. Porque yo te mandé al hospital. Porque yo permití que te cobraran esa deuda. Porque yo permití que te pasaran esas cosas. Porque yo hice que te pasara eso malo. Ahora, ¿tú qué le dirías a Dios? Ay, no, Dios, no manches. Pues no que eres mi papá. Hermano amado, todo lo que te pasa, escúchame, todo lo que te pasa, bueno y malo, Dios tiene que ver ahí. Dios te lo está mandando o lo está permitiendo. Todo lo que nos pasa, aunque no lo entiendas, todo lo permite Dios o te lo manda Dios. Todo. O lo permite o directamente te lo manda para que te entretengas. Así es que, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Te digo lo siguiente, Dios o lo está permitiendo o te lo mandó. Ahora, alégrate, porque si Dios lo permitió o te lo mandó, hermano amado, está bajo su control. Como sea que haya sido, o te lo mandó, lo permitió, como sea, Él lo sabe y está bajo su control. Nada escapa a su control. Así es que tú puedes decir, Señor, me están apretando mucho los zapatos. Dios está en control. Dios ya sabe lo que te está pasando y Dios ya sabe por qué te lo está enviando, o Dios lo sabe por qué lo ha permitido. Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, entonces está en control.
Él tiene el control. Pero Habacuc, a pesar de que Dios le dice esto, no entiende. No pierdas Habacuc, lee conmigo Romanos 8:28. No pierdas Habacuc. Lee conmigo Romanos 8:28. Pon atención a esta palabra. ¿Lo tienes? Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Pregúntate, ¿amo a Dios? Pregúntate, ¿amo a Dios por sobre todas las cosas? Ya bajó el ánimo, ya bajó el ánimo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y añade, esto es, a los que conforme a su propósito, ¿al propósito de quién? De Dios, no a tu propósito, sino conforme al propósito de Dios han sido llamados. Ahora escúchame, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que han sido llamados conforme a su propósito. Por lo tanto, requiere de la comprensión del propósito de Dios y de sentir el llamado de Dios. Lo cual quiere decir trabajar para Dios. Cuando tu corazón se alinea a trabajar para Dios, no para tu santo, sino para Dios, que todo lo que hagas apunte a la obra de Dios, al propósito de Dios, entonces para ti esta palabra, todas las cosas malas que te pasan son buenas. Así se aplica. ¿Me sigues? Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar alineada por completo a Cristo, porque si no está alineada por completo a Cristo, lo malo sí puede ser para destrucción. Pero si tú decides alinearte al propósito de Dios, entonces todas las cosas, aún las malas, te ayudan para bien. Así es. Así es. Es condicional. Es por gracia, pero condicional. Muy bien. Ahora regresamos. Entonces Habacuc le responde a Dios Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y Dios le responde, no te preocupes, yo permití el mal, yo te mandé el mal. Pero Habacuc sigue sin entender, tan sigue sin entender que vuelve a preguntar. Fíjate, en versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc. Porque si Habacuc ya hubiera entendido, hubiera dejado de preguntar. Pero como siguió preguntando, eso muestra que no había entendido bien. Y Habacuc le pregunta a Dios, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? Le está diciendo, bueno, a ver, si tú eres bueno, si tú me amas, ¿por qué me dices que permitiste o que me mandaste el mal? Y entonces Habacuc ahora cambia su duda y ahora ya no duda por lo que le está pasando, sino que ahora duda o se cuestiona la naturaleza de Dios. Y cuestiona si realmente Dios nos ama y si realmente Dios dice ser quien es, porque no entiende en su cabeza que un Dios bueno, que un Dios que le ama, permita o le mande el mal. Pero hermano, un Dios bueno
como es nuestro Dios, permite y hasta nos manda el mal. Y tú tienes que entender que aún Dios, aunque te esté yendo mal, Dios te sigue amando y Dios sigue en control. Y que la naturaleza de Dios, su propósito de Dios, su naturaleza tiene que ver con su soberanía. No con tu soberanía, sino con la soberanía de Él. Él es Dios, Él es el soberano, no nosotros. Y entonces Habacuc pregunta esto porque está chocando la soberanía del profeta con la soberanía de Dios. Y la que prevalece, por supuesto, es la soberanía de Dios. Dios es el soberano y te manda lo que te quiera mandar. Así es. Todo lo que nos pasa tiene que ver con la soberanía de Dios. Todo tiene que ver con su soberanía. No con nuestros méritos, ni buenos ni malos. Escúchame, no con nuestros méritos, ni buenos ni malos, porque no hay nada que podamos hacer que lo satisfaga a Él. No hay nada que podamos hacer para agradarle a Él. No hay nada. Todo tiene que ver con su soberanía. Ahora, pero ojo, todavía no llegó al punto. El punto es, nada más para que no se nos olvide, el punto es, ¿en qué momento se le aceleraron las cosas a Habacuc? Porque yo vine aquí a decirte, a declarar sobre tu vida que llegará un tiempo, y declaro que este es el tiempo, en donde se te aceleren las bendiciones que estás esperando de parte de Dios. Pero todavía no llegamos a cómo se aceleran las cosas, pastor. No como fórmula mágica, sino qué tiene que pasar. Capítulo 2 de Habacuc. Habacuc pregunta esto, bueno, pues, ¿qué onda contigo? Si nos amas, si tú eres ser quien dice ser, capítulo 2, verso 2, dice así, y el Señor le respondió y le dijo a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjate entonces, Habacuc se cuestiona sobre la naturaleza de Dios, sobre si Dios es bueno, soberano, se cuestiona eso. Y Dios no le responde sobre eso, simple y sencillamente le dice, escribe la visión en tablas. Espera. ¿Qué iba a escribir Habacuc en las tablas? Espera la visión. ¿Cuál visión? Si Dios no le dijo qué visión. Nada más le dijo, escribe en tablas. Espera. Así es que, ármate unas tablas en tu casa, pon en un pizarrón y ponle, espérate. Tranquilo. Espera. Muy bien, fíjate el siguiente versículo, versículo 4. Aquí parece que hay un salto lógico, porque dice a continuación, fíjate, el 3, voy a repetir el 3, pero fíjate cómo del 3 al 4 aparentemente hay un salto lógico. Es decir, aparentemente el 3 y el 4 no tienen nada que ver. Dice así el 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A continuación dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. ¿Qué tiene que ver el 3 y el 4? Aparentemente nada. Porque el 3 está hablando de tiempo y de la aceleración o no aceleración. Y el 4, Dios le cambia el juego a Habacuc y le dice lo siguiente, he aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, fíjate el cambio de argumento que aparece aquí. Entonces, quiere decir que la persona que no ve llegar la bendición de Dios, que el tiempo para él transcurre todo igual, sin que vea la bendición de Dios, sin que vea el tiempo de Dios cumplido para su vida, tiene que ver con el orgullo que hay en su corazón. El orgullo es una especie de velo en los ojos. Ahora, ¿qué es el orgullo? Y aquí la Biblia pone como opuestos, diametralmente opuestos, orgullo y fe. Quiere decir que la fe es exactamente lo opuesto al orgullo. ¿Qué es el orgullo? Bueno, sí, falta de fe, pero hay que definirlo un poco más. ¿Qué es manzana? Pues ¿qué es manzana? Pues lo que no espera, pues no, ¿va? No me dijiste todo y nada. Definámosla un poco más. Falta de confianza. Si es falta de confianza en Dios, entonces es autoconfianza. Ahora fíjate, el orgullo se manifiesta de la siguiente manera. Si a ti alguien te dice A, el orgullo dice no, B. Eso es el orgullo. Es no reconocer que estás mal, no reconocer que estás equivocado, no reconocer que como veías esto está mal, sino que la forma correcta de enfocarlo es esto. No que no se puede enfocar como tú lo ves, sino que lo que Dios dice es que el enfoque correcto es A y no B. Aunque te guste muchísimo B, aunque hayas vivido toda tu vida viendo la silla como si fuera B, no importa. Si tú te entercas en eso, entonces estás siendo orgulloso y eso detiene el cumplimiento de las bendiciones de Dios para tu vida. Ahí se estanca el tiempo, eso retiene la bendición, eso evita que se aceleren las cosas. Pero si tú te das chance a doblegar tu orgullo y decir, Señor, capaz que como siempre hice las cosas están mal, entonces Dios va a permitir en tu vida revelación. Revelación, es decir, lo que impide la revelación de Dios para tu vida es el orgullo, es la terquedad, es ser obstinados en ver las cosas y en hacer las cosas como siempre las has visto, como siempre las has hecho. Hermano amado, si te pasa lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, siempre, y siempre, y siempre, y sigues neciando con la misma manera de pensar, con la misma manera de hacer las cosas, eres un terco orgulloso de lo peor. Nunca se va a acelerar nada, y nunca va a llegar la bendición por tu culpa. Así nada más. Hermano amado, la samaritana tenía 5 maridos, tuvo 5 maridos. O sea, con el primero no entendió, con el segundo no entendió, con el tercero igual, con el cuarto no entendió, con el quinto no entendió. Hasta que llegó el Señor Jesús, le abrió los ojos y se aceleraron las bendiciones para su vida. Pregunto, ¿cuántos quieren que se aceleren las bendiciones de Dios para su vida? Y si tú estuvieras deteniendo el ritmo que quiere Dios para tu vida, ¿no te has preguntado que el obstáculo, no te has preguntado, Señor, ¿no seré el obstáculo yo? No es que esté muy difícil la situación económica, Señor, ¿no seré el obstáculo yo? No es que los hombres todos sean malos o que las mujeres todas sean malas. Señor, ¿no seré el obstáculo yo?
Yo no me engaño. Conmigo mismo yo no me engaño. Yo no me engaño. Muchas veces mi terquedad, mi orgullo, mi pecado impidió que fluyera la iglesia como debería de fluir. Todavía faltan más cosas, por supuesto que sí, pero yo sé que se están acelerando las cosas, porque he visto cosas en mí que estaban mal. Ahora lo tengo claro, me ha sido revelado qué está mal de mi vida. Me ha sido revelado qué cosas están mal de la congregación y las empiezo a eliminar, se van a empezar a acelerar los tiempos, estoy seguro. Te invito a que aceleres los tiempos. Ahora, fíjate. En los siguientes capítulos, que nada más es un capítulo más, Habacuc ahora ya no tiene más preguntas para Dios. Quien ya no tiene más por qué es para Dios, quien ya no tiene más dudas para Dios, alce la mano el que tenga dudas para Dios. Yo tengo esta duda y yo tengo esta duda. ¿Está muy bien? Se vale tener dudas. Dios no se agüita con las dudas. Por supuesto que no. Él te las va a responder pacientemente, pero te voy a decir que espera en Dios, sigue caminando y que Dios vaya. Y lo que te vaya mostrando que tienes que ir sacando de tu vida, sácalo, no necees. No te obstines con el mismo camino, no te obstines con la misma manera de pensar y de ver las cosas. No seas terco, orgulloso. Si neceas, así te va a ir, hermano. Si dejas el orgullo a un lado, Dios va a empezar a bendecirte de una manera distinta. ¿Qué es dejar el orgullo, Señor? Tienes razón, así no es la cosa, es por acá. Eso se llama arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Es el cambio, es el giro de vida, de convicción, de pensamiento, de manera de enfocar las cosas de 180 grados. Así de sencillo. Así de sencillo. Y eso, si no se quita, retiene la bendición de Dios. Impide que Dios actúe. Porque, ¿cómo le vas a decir a un experto? Piensa en un mecánico experto. Y tú llegas al mecánico con una falla. Oiga, como que suena aquí. Y tú le dices, como que yo siento que es la horquilla de no sé qué. Bueno, si tú ya sabes cómo es, ¿para qué vas con el mecánico? Arréglalo tú. Arregla. Si tú ya sabes. Yo te diría como que, señor, pues le presto las pinzas y usted arréglalo. Pero si vas con el mecánico y, señor, pasa esto, haga usted lo que tenga que hacer. Entonces el mecánico, si es bueno, va a decir, no, pues mira, así, y lo va a resolver. Pero si tú ya sabes lo mismo. ¿Quién ha ido al mecánico y ha manifestado orgullo? No, pero si, hágale así, mecánico. Pues no, ¿para qué vas? Lo que te estoy diciendo es por si no se entiende. Por si no se entiende. Si tú vienes a la iglesia y te están pasando cosas, pues no seas terco y obedece. Deja de hacer las cosas como te da la gana a ti. Si no, mejor ni vengas a la iglesia, no simules que eres cristiano. No simules, no vengas a perder tu tiempo aquí. Si no quieres obedecer la palabra de Dios, no seas terco, llégale por allá, a enchinchar a otro lado. Pero si estás aquí, cambia, deja el orgullo. Los celos están mal. Tú me puedes hasta poner un versículo en la Biblia que diga que lo que sea de los celos. Está mal ser celoso, déjalos. Está mal. No, nada, cállate la boca. Cállate. Está mal. Dios te dice por acá, pero tú quieres por acá. Entonces, le vas a ¿cómo se llama? ¿Le vas a retobar a Dios? ¿Se la vas a hacer de emoción a Dios? ¿Te vas a pelear con Él? Pues peleate. Yo no quiero ver esa masacre, hermano. Yo no quiero ver esa masacre. Tyson contra un peso pluma.
Yo no quiero ver esa masacre. Te van a poner hasta por debajo de la lengua. Y entonces Habacuc se calla la boca, ya no tiene dudas y empieza a glorificar a Dios. Fíjate, dice así. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, porque ya sabe el final de la película. Porque, fíjate, porque ya le revelaron el final de la película, entonces va a estar tranquilo y por su fe va a vivir, porque ya sabe el final, ya se le reveló el final de la película. Ya se le reveló. Hermano amado, lo que tú y yo necesitamos es revelación de lo que está mal en nuestras vidas. Yo le pido a Dios, Señor, revélate. Porque yo lo puedo decir, yo lo puedo explicar, pero si Dios no lo revela, si Dios no lo mete a lo más profundo de ti, que se te revele la palabra. Que se te revele en dónde estás mal y lo que tengas que corregir para que se aceleren los tiempos de Dios, para que sea rápido. Lo que está atorado por años se desatore y llegue, mira, así. Y nos sorprendamos de la velocidad que empiezan a adquirir las cosas. Cuando uno tiene revelación, actúa como debe de actuar en el momento que debe de actuar. Cuando uno no tiene revelación, es decir, cuando uno no tiene un entendimiento claro de lo que vive y lo que está pasando, actúa como loquito. O sea, a ver, si tú vas a clase de matemáticas, ¿por qué sacas el libro de inglés? ¿Te inspira el libro de inglés para hacer matemáticas? Hermano, te ves como loco. Quizás porque no estés entendiendo qué momento estás y qué está pasando en tu vida. Tiene que ver con la revelación. Tiene que ver con la revelación. Revelación. Para que actúes en consecuencia, adecuadamente, según el momento y el espacio. Así es que yo creo que dividí el mensaje en dos tiempos distintos. El primer tiempo, tu tiempo de vida. El segundo tiempo hablé del tiempo histórico, del tiempo, vamos a decirlo así, escatológico. Escatológicamente, los tiempos se están acelerando. Dios está así, mira, urgiendo a su pueblo para que le mueva. No para que pierda el tiempo, no para que se haga tarugo, no, sino para que trabaje, para que esté así. Porque el momento histórico que nos está tocando vivir tiene que ver con ese aceleramiento de las cosas que se dan en el fin, como dice ahí. ¿Quieres o no salir en la foto? Dimas y Gestas, ¿quieren o no salir en la foto? Pues arrímense, pues. Así dice el chiste, ¿no? Bueno, un chiste. Habacuc empieza a sentir paz en su corazón porque Dios le revela el fin. En el capítulo 3 le dice, pero mira, los caldeos son esto y esto, pero mira, yo me los voy a echar tranquilo. Y entonces cuando Dios le dice, mira, yo voy a acabar con los caldeos, y entonces Habacuc le empieza a bajar el pulso de 120 a 60 latidos. Y se pone en paz. ¿Alguien puede dormir con 120 latidos por minuto? ¿Alguien puede dormir con taquicardia? El que no duerme, capaz que tiene taquicardia espiritual. Bueno, ya es un mal chiste, ¿va? Muy bien.
Capítulo 3, verso 16 de Habacuc. Y con esto cerramos. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Literal, Habacuc está sintiendo la revelación en su cuerpo. Literal. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿qué dice? Estaré quieto en el día de la angustia. ¿Por qué iba a estar quieto en el día de la angustia? ¿Por qué, Caro? Porque ya sabe el final. Porque ya sabe el final. Porque ya está tranquilo. Cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque ya vi su salvación, estoy seguro de su salvación, estoy seguro de que me va a ir bien, de que estaré bien, de que todo lo que anhelo se va a cumplir. Confiado, alegre, fuerte, listo para la acción, en los lugares altos, no en los lugares bajos. Vamos a continuar. Dice así: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano, ¿cómo andas? No, hermano, ando volando bajo. No más. Ando en las alturas. Aquí no volamos bajo. Aquí no volamos bajo. Ni aterrizajes forzosos, ni nada. Andamos en las alturas. ¿Cómo tienes que andar? No porque le atices. Decían en mis tiempos, no porque le quemes las patas al diablo, decían. Y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.